Hola, les saluda cordialmente Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y Asociados. Cordialmente invitados a suscribirse a nuestro canal en YouTube y asimismo solicitar hacer clic en la campanita para compartir esta información. El cheque como comprobante de pago. Esta es una norma legal debidamente establecida en el artículo 543 del Código de Comercio, que se refiere a los cheques causales. Este artículo 43 establece, es un solo párrafo, establece que los cheques causales, para que sirva como comprobante de pago, debe expresar el motivo del cheque. Es decir, el motivo del cheque es pago de dividendos, pago de préstamos, pago de factura número NN, etcétera, etcétera. Ese es el motivo del pago. Y si cumple esa condición, el Código de Comercio dice, artículo 543, establece entonces que tal cheque hace las veces del comprobante del pago hecho, y adicionalmente, para que eso se considere, para que el cheque se considere comprobante de pago, debe llevar el endoso del titular en el original del cheque. Ok, estimados amigos, este artículo del Código de Comercio lo que está dándole la categoría al cheque causal es, óigase bien, como comprobante de pago, es decir, está sustituyendo al recibo de caja que nosotros comúnmente conocemos. En estos casos, por ejemplo, se puede evitar usar un recibo y en sustitución del recibo emito un cheque causal, y para que sea comprobante de pago, el cheque causal debe llevar el motivo del pago que se está haciendo y el endoso del titular. Ok, lo que tenemos que separar aquí, y eso sí quiero dejarlo bien claro, es que el cheque como comprobante de pago no es, es decir, NO no es comprobante para la deducción de un gasto. Eso tienen que considerarlo muy en cuenta, porque los comprobantes legales para la deducción de costos y gastos, valga la redundancia, de costos y gastos deducibles, están debidamente estipulados en el artículo 22 de la Ley de Actualización Tributaria, y dentro de la gama de los documentos del artículo 22 no está el cheque causal como comprobante para deducir costos y gastos. Ustedes saben que para deducir costos y gastos son las facturas, facturas especiales, escrituras, nota de débito, nota de crédito, nota de bono a los bancos, etcétera, etcétera. Lo que está regulando el Código de Comercio es los casos de los cheques causales que sirven para comprobar un pago hecho. Y ese comprobante del pago hecho sería precisamente sustituido por un recibo, sino que es a partir del recibo del cheque de caja, del cheque causal establecido en esta disposición del Código de Comercio. Entonces, lo que habría que considerar es en qué caso se puede usar un cheque causal. Amigos, por ejemplo, una empresa hace el pago de un préstamo y no tiene el recibo en ese momento a la mano, puede emitir un cheque causal. ¿Y el cheque causal cómo se hace? Es un cheque común y corriente como de nuestro talonario de cheques. En la parte de los datos de los cheques se consigna, ya sea a máquina de escribir o a mano, la palabra cheque causal, pago de préstamo, cheque causal, retiro de fondos del propietario, cheque causal, pago de dividendos. Aquí, ¿por qué estoy mencionando estos rubros? Porque estos rubros no tienen una implicación de deducción fiscal, sino que el cheque causal está sirviendo para comprobar el pago hecho en sustitución del recibo. Entonces, lo que hay que aclarar es que el cheque causal, estoy redundando eso porque para que quede claro, es sustitución de un recibo de caja, pero no sustituye la factura y no es un documento para deducir
costos y gastos en el régimen del impuesto de la renta. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes pueden utilizar cheques causales si en un momento determinado no tengan a la mano los recibos correspondientes, y ese cheque causal, según el artículo del Código de Comercio 543, se considera comprobante de pago. Obviamente, deben de fotocopiar el cheque, o como ya el banco ya no entrega los cheques físicos, sino una copia digital del cheque debidamente certificado por el banco y con la anotación, obviamente desde su emisión, cheque causal, pago de utilidades, por ejemplo, ya es recibo suficiente de comprobación del pago realizado. Para las deducciones, el cheque causal no tiene función fiscal, es más que una función de comprobante de pago.